continuamos con su espacio Cerrando la Noche y como es costumbre ya a partir de esta hora pues le damos participación a los invitados que diariamente desfilan por este espacio. En la noche de hoy es grato conversar con un buen amigo cual aprecia mucho este espacio y sus productores, al ingeniero César Fernández, un importante dirigente de la Fuerza del Pueblo, con quien vamos a conversar precisamente de esa hemorragia que ha denominado el presidente Fernández, la ruptura y la cantidad de dirigentes que a diario pasan del PLD a la Fuerza del Pueblo y parece que todavía, casi a un año después, se mantiene igual. Entonces vamos a conversar con él esta noche y a darle la bienvenida cerrando la noche. Buenas noches, ingeniero César. Bueno, muchas gracias, de verdad, un placer y un privilegio como siempre cerrar la noche con dos grandes amigos y dos grandes comunicadores. De verdad estaba preocupado porque tenía un tiempo que no venía. Digo, bueno, parece que tú me estoy portando mal con los muchachos, que no me están invitando al programa, pero bueno, aquí estamos y de verdad muy contento de iniciar el año compartiendo con ustedes las informaciones. Y sí, como señalas, la Fuerza del Pueblo ya, luego de un año de estar, vamos a decir, en el escenario político de manera formal, todavía el día de hoy están viniendo compañeros del PLD. Yo te diría, el presidente lo ha denominado como una hemorragia, pero yo lo catalogo como que realmente los compañeros del viejo partido se han encontrado con la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Desde mi humilde punto de vista es que está dirigiendo ese partido la persona que se acostumbró a dirigir grupos, a que solamente el que está a favor de él puede participar en la dirección del partido o vamos a decir en la estructura partidaria. El que está en contra o no está con él sencillamente debe quedar fuera. Esto ocurrió, recordemos, en el año 2007, el presidente, el que compitió con el presidente Fernández, el presidente Medina en ese momento, obtuvo un 30%, es decir, tenía un grupo dentro del viejo partido y en eso se mantendrá. Es prácticamente una secta religiosa donde solamente lo que diga el líder de esa secta y de ese grupo es lo que está pasando. La gente no ve un sentido de democracia, no ve la oportunidad de participar. ¿Y dónde la hay? Bueno, la hay en la Fuerza del Pueblo. Y por eso diariamente el presidente Fernández esta mañana decía en la Casa del Pueblo que hemos tenido que agregar 2 días adicionales para las juramentaciones y lamentando, por ejemplo, el caso de hoy de no haber podido ir a Samaná. Tenían todo un polideportivo para llenarlo de compañeros que iban a pasar a la Fuerza del Pueblo. Por razones obvias de la pandemia no se pudo hacer. Pero día a día van pasando y vas viendo que en cada provincia se van quedando solos. La provincia de La Vega, la provincia de Duarte, la provincia de Puerto Plata, la provincia de San Cristóbal, es decir, una a una ya están en lista para pasar la mayoría de los compañeros hacia la Fuerza del Pueblo. Pero donde yo veo muy interesante, yo saludo la llegada de compañeros del viejo partido, muy valiosos compañeros. Te menciono como el caso de Euclides Sánchez, que todo el mundo lo recuerda por el ex senador de La Vega, obviamente. Una posición de senador es de mucha relevancia a nivel nacional, pero hay que recordar que el compañero Euclides Sánchez era el titular de la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales. ¿Y qué manejaba esa secretaría? Bueno, fue que coordinó el triunfo durante más de 18 años en casi todos los estamentos como la APD, como el Colegio Médico, como el CODIA, el Colegio de Abogados, que son políticamente muy importantes para los partidos estructura fuerte. Y eso lo lo coordinó Euclides con todo su equipo que ahora están en la Fuerza del Pueblo. Es decir, que no solamente la fortaleza de la persona, sino el nivel de dirigentes que están pasando. En el día de hoy en Samaná, el Wilson Forchú, presidente histórico del PLD, un compañero joven, apellido Johnson, que fue candidato a diputado, obtuvo más de 10,000 votos en estas elecciones, en la provincia de Samaná. Algo de verdad importante e interesante, así como un sinnúmero de regidores, regidoras y ex candidatos. Te decía yo que es muy importante esta parte, pero yo valoro en conjunto lo que estamos haciendo en el Congreso Constitutivo Profesor Juan Bosch. ¿Y qué estamos haciendo? Que ya estamos finalizando. Hemos logrado trabajar unos 17 temas de cara a las bases del partido y con los compañeros del partido. Y esos temas son los temas que están en el interés de la nueva sociedad dominicana, que yo le llamo la nueva sociedad. ¿Y cuál es esa sociedad? Esa sociedad es la que estuvo en la Plaza de la Bandera, que protestó vehementemente por una causa, la que ellos entendían.
pero sin embargo ves que salen en las redes sociales que maltratan a un animal y hay un grupo importante que protesta y se queja hasta que metieron preso al señor. Sí. Es decir, que va viendo que hay nuevas causas por las cuales la gente se identifica y quiere participar en política para defender su causa. Entonces la Fuerza del Pueblo lo ha entendido, lo hemos entendido y estamos sintonizando en nuestra estructura política, en nuestra estructura de formación como partido, para que en nuestros estatutos, reglamentos, en las diferentes secretarías, haya una oportunidad para que esas causas que son de la nueva generación, la tecnología, el emprendimiento, la juventud, los LGBT, toda esa gente tenga una oportunidad en un instrumento democrático abierto, que es la Fuerza del Pueblo, y por supuesto, después del Congreso, con todo claro, que la gente, va a venir mucho más gente a participar. Y hay datos interesantes que a veces la gente no lo conoce, y es que, por ejemplo, en las elecciones del año pasado, 5 de julio, de un padrón que teníamos de 7.422.000 electores, el 60% no pertenecía a ningún partido político. Es decir, 5 millones y pico no estaban inscritos en ningún partido político, según la Junta Central Electoral. Entonces yo me pregunto, ¿dónde es más interesante pescar? ¿Donde hay más peces o donde hay menos peces? Claro, donde hay más peces. Y de ese 60%, que fueron de 18 a 35 años, el 38% del padrón, en el 5 de julio del 2020, en el 2024, en mayo, serán el 51%. Es decir, una generación totalmente nueva, que no sabe ni siquiera lo que construyó Leonel, lo que hizo Leonel, ni siquiera lo que hizo, lo que va a hacer el propio Danilo, porque son gente nueva, hizo el propio Danilo. Hay que aprovechar a esa gente. Primero, explicarle lo que se construyó, porque no solamente el desarrollo de infraestructura que se realizó importante en los gobiernos del PLD, pero también el fortalecimiento institucional. Recordemos, hay más de 14 iniciativas por el tema de la transparencia, más de nuevas 20 instituciones y, por supuesto, la creación de la constitución más moderna de América Latina, la proclamada en enero del 2010. Y así entonces creo que, sin temor a equivocarme, de cara al 2024 y más allá, tendremos el partido político más moderno y más abierto. Empezamos con la modernidad, porque este Congreso, profesor Juan Bosch, dirigido y coordinado por el doctor Franklin Almeida y un gran grupo de jóvenes, mujeres y hombres, se ha hecho 100% virtual. Es decir, que estamos dando cátedras de modernidad en el partido y a eso apostamos. Apostamos que seamos el partido del futuro y de las futuras generaciones en nuestro país. Hay una pregunta que yo le he hecho a casi todos los dirigentes de Fuerza del Pueblo que ha pasado por acá, que han sido muchos, Giovanni, en todo este proceso. Siempre muy agradecido en el partido. Aunque mi amigo y hermano César tenía un tiempecito que no nos visitaba. Y es que yo no acabo de convencerme hasta que tú me convenzas, si es posible, hacer un pantalón nuevo con tela vieja. ¿Un nuevo? Un pantalón nuevo con tela vieja. Claro, mira, yo pienso que en política, y en este caso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de nuevas generaciones, de una nueva política y de nuevas causas y de nuevas luchas que la gente persigue. Sin temor a equivocarme, y si no han visto el libro que tiene el presidente Fernández, que fue su propuesta de gobierno, que son los 7 pilares para una segunda ola de transformación del país, con mucho gusto se lo voy a hacer llegar. En ese documento está expresado en todos los temas de interés nacional, desde el medio ambiente, la economía, entre otros, qué piensa el presidente Fernández y la estructura central de nuestro partido. Y ahí está realmente la transformación, ahí está esa tela nueva, ahí está ese ingrediente nuevo. Fíjate cómo acaba de asumir un presidente de los Estados Unidos, el presidente Biden, con 78 años de edad. Y cuando yo lo vi firmando las primeras órdenes ejecutivas, que le llaman así en Estados Unidos, que son lo que nosotros conocemos como decretos presidenciales, yo le vi el rostro de una persona muy segura, de una persona muy capaz, viene de ser senador, viene de ser vicepresidente, un dominio de la escena, pero también muy preparado para los desafíos que tiene esa gran nación. Entonces, en el caso de la Fuerza del Pueblo es eso, mucha experiencia, mucha capacidad, un pensamiento progresista. Y recordemos que la Fuerza del Pueblo viene de la fusión de quienes salimos del viejo partido acompañando al presidente Leonel Fernández y los buenos amigos del PTD, que viniendo Líneas Rojas,
14 de junio, forman un partido muy luchador, pero ahora estamos creando, con todo ese conocimiento, un pensamiento con los lineamientos de Duarte, con la formalidad y la estructura del profesor Bosch, de los métodos de Bosch, pero con el pensamiento progresista de Leonel Fernández. Bueno, creo que te satisfizo la respuesta, Junior, porque creo que a mí la entendí y la compré. Y cuando tú hablaste de que para el padrón del año 2024 habrá un 51% de personas de 18 a 35 años de edad, tú estás hablando de una juventud que tal vez no ha militado en política y sería la primera vez, y yo creo que esa es la apuesta de ustedes, de la Fuerza del Pueblo, captar ese 30, 40, 50% de la población que es joven, que no milita en ningún partido y que puede comprar esa idea progresista. Yo creo que esa es la apuesta que está haciendo el presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo para jugar un papel en el 2024 de no ganar las elecciones. Claro que sí, y te digo que nosotros que participamos en diferentes segmentos del partido, por ejemplo, el tema de propaganda, si pudieron ver la campaña nuestra pasada, fue prácticamente construida por jóvenes. Y el presidente realizó algo que le llamamos una especie de TED Talks, y se hizo uno por provincia, donde el presidente hablaba de las obras. Un formato totalmente diferente, que ningún político lo ha hecho. Por ejemplo, hacíamos unas cápsulas por provincia donde él presentaba de manera ágil, ligera, con animaciones, con música, cuál era la propuesta de la Fuerza del Pueblo en esa provincia. Y también se hizo en televisión nacional, las interacciones con la gente. De verdad que hemos dado un cambio, precisamente como yo decía al principio, sintonizando con lo que las nuevas generaciones están persiguiendo, pero siempre preservando la base de nuestra estructura de pensamiento a través de Duarte, Bosch y Fernández. Habla de que Fuerza del Pueblo se propone ser un partido no solamente moderno, sino progresista. ¿Cómo se puede manifestar ese progresismo en Fuerza del Pueblo? Sobre todo porque también dice que es una fuerza bochista, pero venimos de ver la experiencia bochista del PLD. Entonces, ¿cómo van a armonizar eso? ¿Cómo va a sentir la población de que efectivamente Fuerza del Pueblo es progresista? Que quizá por razones de mercadotecnia decidió, digo yo, no seguir siendo Partido de los Trabajadores Dominicanos, sino Fuerza del Pueblo, que ese nombre bueno, pero esos elementos, ¿cómo manejarlo? Fíjate que interesante eso que señalas, Junior. No podía ser PTD porque el PTD tenía su esencia y tenía su forma de pensar. Tampoco puede ser algo como netamente lo que Bosch pensó, porque los partidos, hay un libro interesantísimo sobre la transformación de los partidos ahora en Latinoamérica. En los 70 los partidos eran de cuadros, recordemos. Y luego en los 80 y 90 los partidos eran de masas. Ya eso pasó a la historia. Ahora los partidos son de participación. O sea, la gente quiere no solamente participar, la gente quiere que en un foro, que en un encuentro, en un debate, se le permita hablar, pero no solamente que se le permita hablar, que se le permita votar y tomar las decisiones de acuerdo a las acciones que tomará ese partido político en torno a posibles políticas públicas. Entonces, Fuerza del Pueblo es un mensaje extremadamente contundente de nuestro nombre, y es de realmente, y yo decía mucho cuando estábamos en el gobierno, que había que escuchar al pueblo, porque el pueblo es que te da el poder. Si no lo escuchas, entonces el pueblo te lo retira. Y ahí están los ejemplos. Entonces, Fuerza del Pueblo, al final de este congreso, vas a ver, les voy a traer los resultados de nuestro congreso, donde estará bastante bien definida nuestra, primero, declaración de principio, donde ahí se estipulará claramente por qué somos progresistas, nuestros estatutos, la base de nuestros estatutos, y por supuesto, somos progresistas porque somos de desarrollo, de participación, y hasta cierto punto populares. Ingeniero Fernández, una última pregunta antes de irnos a esta pausa con usted. Ahorita hablamos tras de cámara sobre el Congreso elector o constitutivo que está realizando la Fuerza del Pueblo. Cuando termina esto, va entonces a lo que es la selección del secretario general, secretario de organización, a lo que son los cuadros
político de la organización, ¿para cuándo se tiene previsto esa selección o esa escogencia? Inmediatamente termine este congreso, que es el congreso constitutivo porque está trazando vamos a decir, haciéndonos el traje para poder salir al combate, viene el Congreso Elector Manolo Tavares Justo. No podemos hablar de una transformación del partido, ni de ideas, ni de propuestas, si no hablamos de una transformación de dirigentes. O sea, si estamos apostando a los jóvenes tienen que estar dirigiendo el partido. Si estamos apostando a la generación de 18 a 35, ellos tienen que estar, pero jamás, y quiero que esto quede bien claro, dejando el conocimiento, la sabiduría y el sacrificio que han hecho muchos compañeros por no solamente nuestro partido político, sino por la democracia de la República Dominicana. Y para eso he visto algunas propuestas en el Congreso de crear consejos consultivos, de órganos especiales para que todo el mundo tenga un espacio de participar, porque también tú tienes no solamente la vieja guardia, como decimos, pero también tú tienes gente, empresarios que quieren participar y no pueden estar en una dirección de base o en un comité de base. Entonces para ellos tendremos también ese espacio. Tú tienes una gente que tiene 1 millón de seguidores en cualquier red social, a esa gente hay que tomarla en cuenta. No es un ciudadano común y corriente, es un ciudadano que te crea una revolución con un simple tweet o un simple comentario. Entonces, por eso es la apertura, por eso es la grandeza de que estamos caminando hacia hacer esa herramienta democrática participativa, pero sobre todo horizontal. El verticalismo debe quedar en la historia, en la política. Solo en los edificios y ya, en la metrópoli. Solo los edificios, ese mismo. Señores, vamos a una pausa. Conversamos con el ingeniero César Fernández, importante dirigente de la Fuerza del Pueblo. Luego de la pausa vamos a hablar un poquito de esos amores perdidos entre la Fuerza del Pueblo y el PRM. Vamos a la pausa. De vuelta con Cerrando la Noche en esta interesante conversación con el ingeniero César Fernández, importante dirigente de Fuerza del Pueblo y, como decía Giovanni, amigo de los productores de este programa. Y Giovanni habla de amores perdidos. Yo no sé si hablar de amores perdidos o si tratar de ver con César lo siguiente: como ya han surgido, ya la tregua pasó, PRM. Ya pasó, pero no solo es que pasó, sino hay que ver si el pasado 5 de julio del año 2020, Fuerza del Pueblo hubiese resultado ganadora de las elecciones, ¿cómo estaría enfrentando la crisis? Porque no es solamente que se rompieron los amores. Díganme qué ustedes estarían planteándole o ejecutando en esta sociedad para enfrentar la crisis sanitaria que está degenerando, ya se siente, en una crisis económica muy seria que está afectando los índices de inflación, no de la macroeconomía, de la micro. Los artículos de primera necesidad están en el cielo, César. No puedo dejar de, antes de contestar tu pregunta, ya que hablaste de amores. Sí, aclararlo. No, de hacer un comentario al respecto, pero dentro del ambiente, señores, créanme, el ambiente con mis amigos aquí es maravilloso, el clima, yo la paso muy bien. Pero hablando de amores, algunos de ustedes, a mí me pasó, y sé que a muchos de los televidentes les pasó, alguna vez en el barrio donde vivíamos, nos decían: mira, tú tienes que ser chambelán de fulana en unos 15, una prima, una amiga, una hija de la familia, y era prácticamente obligado. Sí, sí. Era un compromiso familiar. Entonces te mandaban a hacer un traje, te ponían a ensayar, a bailar y cosas, que yo cuánto, y aparentaba, el que lo veía de afuera, aparentaba que tú tenías amores o amoríos con esa joven quinceañera, porque todo era muy elegante, se bailaba mucho y hasta se bailaba pegadito. Pero resulta que no era así, era solamente una fachada para cumplir el compromiso del baile de los 15. Esa noche, después de ese primer vals, generalmente, por lo menos yo, y Vivi buscaba y bailaba con mi novia. Claro, así. Y ya dejaba el compromiso ahí. Entonces eso pasó con el PRM. Cuando terminó el primer baile, pasó lo que pasó, ya nosotros volvimos a nuestro origen. Eso ocurrió. Con respecto al posible desempeño de la Fuerza del Pueblo, si hubiéramos estado en el gobierno, lo hemos dicho ya. Desde, inclusive, mucho antes de las elecciones, el presidente Fernández, como líder del país, como líder político, estuvo dando bastantes explicaciones sobre qué hacer en el caso de la pandemia. Recordemos el tema de las pruebas, como él insistía que había que hacer más pruebas.
se pasó toda una temporada, yo me atrevería a decir los primeros 2 meses de la pandemia, insistiendo vehementemente con el tema de las pruebas. Luego cuando vino el toque de queda, fue el primero que dijo que había que hacer un pacto entre todos los sectores, que ningún gobierno podía tomar la decisión sola, por la razón de que el problema no es del gobierno, es de todos. Luego también intervino cuando sugirió que fuera un pacto global, o sea, que los líderes del mundo hicieran un pacto para ayudar a los países de economías emergentes con aquel fondo de solidaridad que él propuso, que pusieran préstamos en tasa cero, que aguantaran el pago de la deuda por un par de años, etcétera. Pero ese llamado tiene que hacerlo el presidente de la República. Pero una vez instalado el gobierno, empezaron nuestras secretarías a hacer propuestas. La primera fue con el año escolar, de cómo las sugerencias importantes que hizo nuestra Secretaría de Educación con el tema del año escolar. Luego también la Secretaría de Asuntos Jurídicos con el tema del manejo de los desvinculamientos en pandemia, en crisis, cómo manejarlos. Y la más reciente, ni hablar de la Secretaría de Salud, que ha hecho varias intervenciones hablando bastante claro. La última, de hecho, se hizo un panel recientemente hablando sobre el tema de los protocolos para vacunar, que es el tema que se ha estado manejando últimamente. Y la Secretaría de Economía, que dirige el buen amigo Daniel Toribio, presentó un plan de cómo reactivar la economía. Recordemos que en los gobiernos del presidente, en la economía del mundo, tú tienes dos acciones posibles, una que es la del gasto y otra la restricción. Recordemos que Estados Unidos en las crisis lo que hace es que aumenta el gasto, Europa, que es más conservador, restringe el gasto. Y está demostrado económicamente que al aumentar el gasto, aumenta y dinamiza mucho más la economía. Se hicieron recomendaciones que se activen obras importantes de infraestructura. El sector construcción, que estaba creciendo sobre el 10% en los últimos años, ha mermado muchísimo. Cómo apoyar al sector turismo. Es decir, que en todos los segmentos la Fuerza del Pueblo ha estado presente, haciendo una oposición de manera constructiva al gobierno, no haciendo alaracas ni oposición por oposición. Hemos hecho propuestas y de hecho el partido se ha puesto a la disposición del gobierno para cooperar, obviamente de manera honorífica y sin ningún tipo de nombramiento, sencillamente colaborar con posibles estrategias y diseños. Pero hasta ahora el gobierno lo está haciendo solo. Entonces, bueno, eso es igual que cuando usted juega solo, o usted gana o usted pierde solo. Te asume la responsabilidad. Claro, así es. Sí, en el caso de ya la programación que pudiera haber para lo que sería el proceso de vacunación cuando inicie, que se habla que tal vez en el próximo mes ya tengamos la vacuna, lleguen al país, y la directora del Gabinete de Salud, que es la vicepresidente, la señora Raquel Peña, es la encargada de este gabinete, y se habla de que posiblemente se realice el proceso de vacunación en los mismos centros de votación. No sé si la Fuerza del Pueblo difiere con este método o está conteste con el mismo. Yo creo que al final lo que hay que buscar una solución que la mayor parte de la población se vacune y no haya ningún problema. ¿Tienen ustedes alguna propuesta con relación a este tema? Yo pienso, Giovanni, y vuelvo al punto anterior. Bueno, ¿pueden ser los centros de votación? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Por qué no llamamos a los actores por ejemplo, Ministerio de Salud, las iglesias, el empresariado, la parte industrial, la zona franca, los partidos políticos, los líderes de opinión como ustedes? Y vamos a sentarnos en una mesa, obviamente, trabajando a partir de un protocolo que se supone que debe liderar el gobierno, y vamos a verlo juntos. Y de ahí vamos a salir con un protocolo que estemos todos de acuerdo. Y que el que va a ser lacerado esté de acuerdo y que, bueno, me voy a sacrificar con esto, pero lo entiendo, me lo están explicando. No que vengan y saquen de la manga un protocolo que entonces comiencen la protesta, entonces comience a dar reversa el gobierno. Ah, no, que los sábados se vacuna. No, los sábados no se puede porque en las iglesias tal cosa, como pasó con el tema del toque de queda. No hay misa, bueno, de repente protestan, hay misa. Cierran el mirador, de repente protestan, abren el mirador. No puede ser así. O sea, y el tema de las vacunas es mucho más delicado de lo que pensamos. Empezando por la verdad de cuándo que llega la vacuna y cuántas llegan, eso no se sabe. Fíjate que el propio presidente de la República ha dicho en varias ocasiones, vienen la semana que viene. Ah, no, vienen en marzo. AstraZeneca dice que en agosto. ¿A quién le creo? Y AstraZeneca tiene varias cláusulas en el contrato, que es el mismo contrato que tienen todos los países del mundo, que es que ellos no son responsables de la fecha que te dan, estimada.
ni de las cantidades. Y yo digo, es correcto, porque estamos hablando que 7.000 millones de seres humanos están esperando esa vacuna y no hay la capacidad de producirla. Entonces vamos a ir despacio. No queramos ser tan populistas diciendo que mañana hay vacuna y que no hay vacuna. Entonces el protocolo es mucho más delicado. ¿Por qué? Porque, y te voy a comparo, los Estados Unidos, que ha fracasado, en el proceso de vacunación ha fracasado. Mi padre vive en California. Hace 3 meses a él le mandaron un correo electrónico para saber a qué él era alérgico, saber si se podía mover a vacunarse o si había que irlo a vacunar, etcétera. Una serie de un historial médico completo hace 3 meses. Y entonces él presenta que él era alérgico a la Pfizer. Entonces hubo que postergar la vacunación de él por la Moderna 2 semanas después. O sea, fíjate que hay toda una estrategia, toda una logística que yo no quisiera pensar para yo ver que aquí estamos preparados, yo tendría que verlo. Entonces, eso es muy delicado. Otra cosa, por ejemplo, Giovanni va y se vacuna. Y a Giovanni comienzan a darle unos temblores después que llegó a su casa. ¿Qué hace Giovanni? ¿Qué tengo que hacer? Hay un antídoto, hay señores, un sinnúmero de preguntas, y estamos hablando de la salud del pueblo dominicano. Entonces, eso hay que tomarlo con pinza, y repito, no es un problema del gobierno, es un problema de todos. Como es un problema de todos, todos debemos de participar en la toma de decisiones sobre cómo va a ser el proceso de vacunación. Perdón, Junior, César habló de 2 temas bastante interesantes con relación a las misas en las iglesias, que se dijo que sí, luego se permitió, con relación a que la gente hiciera ejercicio en el mirador, en parques públicos, que sí, bueno, luego se aperturó, pero con relación al abuso que siente la población de parte de las autoridades, tanto policiales como militares, a la hora que agreden a un periodista, a la hora que agreden a un médico, a la hora que una persona sale enferma de su casa hacia un centro clínico, un hospital, y te detienen y te piden una identificación y te piden un permiso, cuando tú lo que tienes es una emergencia. Entonces yo creo que a veces está faltando conciencia de parte de las autoridades, o por lo menos por los miembros del orden público, Policía Nacional o Ejército, en el lugar que estén apostados para ir en auxilio de la población. Creo que van en contra de la población. Totalmente de acuerdo, es inaceptable la actitud arbitraria de algunos miembros de la Policía Nacional, y hay que resaltarlo, algunos. Y por lo que he visto la respuesta del actual director de la policía, inmediatamente se denuncia un caso, se toma acción, se someten los oficiales. Ahora también hay que entender, Giovanni, que tenemos una población, en una gran parte de nuestra población, un poco irresponsable. Porque la verdad que el que vive en un barrio, el callejón es su patio, quizás el frente de su casa es el único lugar que tiene para estar. Bueno, si usted quizás salió a tomar un poco de fresco, pero no, la gente sale a hacer fiestas. Entonces quieren burlarse de la autoridad también, tomando alcohol y con música, o sea, como que es un relajo. Entonces también la población debemos ser un poquito más conscientes. Y te digo, en el caso mío, que me ha tocado salir en temas de emergencia, en toque de queda, he sido detenido, informo a dónde voy a la farmacia, o tengo una mascota quizás que está, me voy a llevar al veterinario, mira, se puso malo, y no he tenido, gracias a Dios, ningún tipo, porque también el oficial ve que usted no viene de una fiesta, no ve que viene un grupo de gente tomando ni violando la ley, sino que es una emergencia real. Y en ese caso, lo que pienso es mucha prudencia a la gente, mucho comedimiento, lo que hay que hacer, y entender que los policías también son seres humanos que están pasando por situaciones muy parecidas a las nuestras, y probablemente tienen 2 y 3 días que no han llegado a su casa, y a veces también eso ayuda un poco al descontrol. César, me gustaría saber cuál es la posición de Fuerzas del Pueblo con respecto a las 3 causales. No la posición política electoral, porque con ese tema se ha jugado demasiado, y viene en Congreso, viene en gobierno, y el tema sigue ahí. En campaña lo apoyo, cuando llego se me olvida, o el partido no tiene compromiso. Eso está al libre albedrío de cada legislador. ¿Qué piensa Fuerza del Pueblo sobre ese tema de las 3 causales? No es la despenalización del aborto, no, es la excepción en las 3 causales, porque aquí también ha habido mucha manipulación. Lo que está planteando es que el aborto sigue siendo penalizado en República Dominicana, excepto cuando hay un embarazo producto, de una violación. Eso debe ser entendible.
de un incesto. ¿Usted se imagina que usted sea hermana de su hijo? Es una cosa que yo no la entiendo. O cuando hay una inviabilidad manifiesta del feto. ¿Qué piensan ustedes? Mira, la Fuerza del Pueblo ha tenido una posición bastante conservadora con ese tema. Y es un tema que de cara ahora a nuestro Congreso se está tratando y habrá una posición. Ahora yo, como César, como dominicano, estoy totalmente de acuerdo con las tres causales. O sea, estoy de acuerdo primero que se libere el Código Penal y que salga finalmente el Código Penal, que hay cientos de artículos que vetan crímenes que ocurren día a día, que no se pueden tipificar precisamente porque no hay un Código Penal que lo sustente, que lo castigue. Y estoy de acuerdo con las tres causales. Es muy fácil decir que tengas la criatura cuando fue producto de un tipo que te violó, que casi te quita la vida, de un delincuente, un malhechor, drogadicto, quién sabe con cuáles enfermedades. Es muy fácil decirlo. Ser pro vida sí es muy fácil, pero también hay que pensar en la vida de la madre. Y los temas de enfermedades, riesgos que están bastante claros. El incesto. El incesto, es terrible. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Entonces, reitero, de manera personal, estoy de acuerdo con las tres causales. Ya el partido, y le subrayo, poco conservador, está trabajando en eso y habrá una versión oficial en los próximos días. Junior, vamos a despedir al ingeniero César Fernández por haber estado con nosotros. Ingeniero, gracias. No, pero esto es muy poco tiempo, hay que volver entonces pronto. No, es que los momentos buenos son así. Si no hablamos de la Junta, se quedaron muchos temas. Se quedaron muchos temas que iban a estar desesperados. No, pero volvemos, una ñapita. Como dice, ¿verdad? Una ñapita, César, a propósito que mencionas el tema de la Junta Central Electoral y la resolución que emitió, en la que utiliza uno de los tantos procedimientos que ha utilizado la Junta Central Electoral, incluyendo, decía yo acá, en la gestión de Roberto Rosario, que utilizó todas las formas posibles para determinar quién llegaba al 5% y quién no. Y que veo que ha habido una reacción posiblemente legítima, a lo mejor justa, por parte de Fuerza del Pueblo, que no entiende cómo, a través de una jugada política, es mayoritario en el Congreso y minoritario en voto popular. Fíjate que es interesante y lo que señalas es correcto. Mi querido amigo Roberto utilizó muchos métodos, pero ¿qué ocurre? Ahora tenemos una ley, la 3318, que yo le llamo el Frankenstein de Danilo Medina. Aquí la gente no se acuerda, ustedes se acuerdan que durante el periodo 2017-2018, donde se desempolvó esa ley, y se introdujo una ley mal hecha, maltrecha, solamente para perjudicar a Leonel Fernández. No tenía otro sentido esa ley. Y recordar que más de 18 artículos de esa ley han sido sometidos al Tribunal Constitucional por inconstitucionalidad y 11 han sido fallados, declarados inconstitucionales. ¿Qué quiero decir con esto? El contexto es que la ley es mala. El propio PRM en ese momento, esa es la ley posible. Bueno, pero es mala la ley. Porque se complació a todo el mundo. Menos a los que estábamos con Leonel, que no votamos por la ley. Incluyendo a Leonel, porque se establecieron todas las fórmulas planteadas para las elecciones. Circunstanciales, Junior. Cuando la ley entró, eran primarias simultáneas y concurrentes. Pero porque lo decidió el partido. No, porque eso era lo que quería Danilo para controlar. No, está muy bien, pero lo que te digo es que eso lo evitamos durante todo un año de diálogo y de aguantar la presión. Pero se impuso la fuerza. Nosotros en el Congreso, pero en fin, la ley, en su artículo 61, solamente habla de los umbrales del 5%. Dice, ¿cuánto se le va a asignar al que tiene más del 5? ¿Cuánto se le va a asignar al que está entre el 1 y el 5 y del 1 hacia abajo? No tiene otra forma. No habla de un método. Al no hablar de un método es un vacío que tiene la ley. Entonces, ok, muy bien, usted es un poder del Estado, en este caso la Junta Central, y usted va a aplicar una ley que no es clara en su forma de aplicación. ¿Qué usted debe hacer? Si está envuelto en la decisión, la protección de los derechos fundamentales del ciudadano, usted se va entonces al artículo 74 de la Constitución, al inciso 4, donde dice cuando el sujeto de ley se le va a perjudicar sus derechos fundamentales, entonces usted protege los derechos fundamentales. Y en este caso, los derechos fundamentales de los partidos políticos es la subsistencia con respecto a los recursos económicos. Y estamos hablando
Y yo hablo por la fuerza del pueblo, pero hay 23 partidos afectados. Y hay 21 que han sometido instancias a la Junta Central Electoral solicitando la revisión. Y no estamos hablando de que tengamos más o menos dinero, porque acordémonos que el viejo partido invirtió más de 120 mil millones de pesos en su candidato y perdieron como quiera. El dinero es importante. Ahora, mucho más importante para el sistema democrático, para el sistema de partidos políticos, que en estos 2 años que vienen tengan la capacidad de operar, la capacidad de educar a sus militantes y de funcionar como partido. Si no lo pueden hacer, ahí estaba diciendo, vi al buen amigo Tácito Perdomo ayer hablando que el Partido Reformista tendrá que cerrar. Peñaguaba dijo que le van a dar 200 mil pesos mensuales y solamente él paga de luz en los locales 200 mil pesos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Ahorcar a los partidos políticos. Eso es lo que se persigue. Entonces, la decisión debe ser revisada para el beneficio del sistema democrático y de partidos de nuestro país. César, yo pienso que sí, que tiene que haber una discusión, pero lo primero que tiene que ver en República Dominicana es institucionalidad. Yo decía, y reitero, creo que el amigo Roberto tiene gran responsabilidad en eso, porque no fue consistente con un método. Pero es que él no hizo la ley, no tiene... No, pero es que la ley no manda método, pero hay todo un historial de comportamiento institucional díscolo, en ese sentido, que muy bien lo asumió la Junta Central Electoral, pero además, César, hay un tema que la ley tiene que aclarar. Señores, ¿cuál es la última elección? Dice en singular, dice la ley. Pero, la última, no las últimas. Pero en el país no se celebró una elección. Entonces, ¿cuál tú tomas? Si fueron simultáneas las 4. Es el problema de la brecha que te estoy diciendo. Pero eso es adrede que lo hacen los partidos. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver si fue el constitucional. ¿Qué criterio fija el constitucional? Si es que encuentra una brecha, porque posiblemente a ustedes le afecta, a otros le beneficia que le sumen todos los votos. Posiblemente. Lo que nosotros planteamos, y planteó Fopredón, es que cada partido se ha evaluado donde mejor le fue. ¿A usted le fue mejor como en la Diputación? No, pero... Mídalo por ahí. Ahora yo te digo algo. En el caso de la Fuerza del Pueblo, yo digo que esto es un asunto de hecho, de derecho y de sentido común. ¿Cuál es la elección más importante? La presidencial. Yo vivo en Montecristi y yo no voté ni por el senador ni por el diputado. Voté por el presidente. La Junta ahora de manera alegre divide mi voto en 3 para hacer el cálculo. Eso es inconstitucional. Cuando yo no voté, cuando yo no voté en la elección, si yo voté solamente por Leonel en Montecristi y no voté por en las otras 2 casillas, mi voto ahora al promediarlo lo dividen en 3. Entonces no está bien. Ahora, otra cosa, el artículo 15 de la 3318, ¿qué dice? Para usted someter un partido político a reconocimiento, debe presentar el 2% de las firmas de la última votación presidencial. Ese es específico. Pero fíjate que estamos hablando que la importancia y el rango lo da a la presidencia. El problema es... Y la Fuerza del Pueblo, humildemente, tiene 5.69% en la pasada presidencial. Yo lo que espero, César, y lo he dicho aquí más de una ocasión, que nuestros legisladores, al momento de sentarse, y sus asesores, que parece que se llevan el dinero sin cumplir con su papel, o no se percaten, o no le interesa, sí, se percaten de que la redacción de las leyes, incluyendo la Constitución, tenga el menor margen interpretativo individual. Totalmente, que el único que interpreta sean los jueces. ¿Por qué en el orden de la boleta no hay problema? Porque no hay forma de interpretarlo. No, es un asunto de cantidad. No, de cantidad. Es otra cosa, que el don de la boleta está dado también en esa misma proporción. No, de mayor a un tercer lugar sólido. Sí, claro. Ahí no hay problema. Claro. Ahí lo sumaron y le fue bien. No, estamos hablando... Nos están haciendo señas. Ya tenemos que finalizar el programa, esta entrevista con los Pero yo creo que siempre es grata la conversación, César. No, con ustedes aquí, además de compartir, se aprende mucho porque hay mucho conocimiento en esos 2 cerebros bien amoblados. Gracias. Señores, conversamos con el ingeniero César Fernández. A ustedes gracias por la sintonía de este equipo encabezado por Junior Espinosa y un servidor quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos. Hasta mañana.